Bueno, antes que nada, pues agradecer esta oportunidad a la Academia Nacional de Medicina Mexicana para poder presentar este pequeño reto que significa la armonización de la inmunotipificación de las leucemias en el tratamiento, que quiero partir pues de poder reconocer cuál es el problema al cual nos enfrentamos cuando vamos a inmunotipificar a un paciente. Y evidentemente hay que recordar que las leucemias agudas son la principal causa de cáncer en los niños, y esto no solamente en México, sino en cualquier región del mundo. Como ustedes lo pueden ver, todas estas barras en azul representan a las leucemias agudas en la infancia, en pacientes menores de 14 años en diferentes regiones del mundo. Y como ustedes pueden ver, la leucemia por mucho es la principal causa de cáncer. Sin embargo, esto toma un relieve muy particular en nuestro país, cuando en países como Estados Unidos y Europa reportan una frecuencia de alrededor del 35% de todos los cánceres. En México, en los últimos estudios que hemos realizado, podemos determinar, independientemente de la fuente a la cual nosotros nos refiramos, que representan las leucemias agudas en la infancia cerca del 50% de todos los cánceres propios de la infancia. Por otro lado, también debemos reconocer, como la Organización Mundial de la Salud lo determina, que hoy día las leucemias agudas, y particularmente las leucemias agudas linfoblásticas de bajo riesgo o de riesgo estándar, representan hoy día una enfermedad potencialmente curable, y tenemos posibilidades de curación en países como Alemania e inclusive los Estados Unidos, en donde entre el 80 al 95% de los pacientes con leucemia de este tipo se pueden curar. Sin embargo, dependiendo de la región del mundo en donde estos niños se traten, esto se va a modificar, y en particular hasta el 60 o 65% de los niños pueden curarse, lo cual representa una diferencia sustancialmente importante el tener acceso o no a diferentes tipos de tratamiento, pero también a tipos de diagnóstico de precisión que nos permitan ajustar estos tratamientos de una manera muy importante. Esto no es la diferencia en México, y cabe mencionar que hasta por lo menos el último reporte que tuvimos oportunidad de hacer de manera consensuada, la supervivencia era alrededor del 50%. Se han hecho muchos esfuerzos en el país por mejorar esto, muchos trabajos colaborativos encabezados por diferentes grupos académicos y también de las sociedades médicas han permitido que esto mejore en los últimos años, y se calcula que alrededor del 65% es la tasa de curación que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, esto sigue siendo subóptimo comparado con lo que sucede en otros lugares del mundo con situaciones similares a las que suceden en México. Y cuando nosotros hacemos una evaluación de cuáles son los factores que impactan en el desarrollo, en la obtención de estos resultados, por supuesto que son múltiples, que tienen que ver con la propia biología de la enfermedad, pero también con el acceso a los tratamientos y un adecuado diagnóstico. Sin embargo, por el tema que vamos a ver hoy, quiero enfatizar por mucho la parte inicial de esta diapositiva, en donde hemos construido este constructo de situaciones que deben formar parte para un manejo adecuado de un niño con leucemia en nuestro país. Y la parte más importante que da sustento a todo esto es el diagnóstico oportuno, y para esto se han hecho muchos esfuerzos en nuestro país para hacer llegar diferentes signos y datos de alarma que nos permitan hacer diagnósticos cada vez más oportunos. Sin embargo, esta es solamente una parte de esta historia. La otra es poder hacer estos diagnósticos oportunos, pero también de precisión. Y esto es así tal cual, como cuando vamos a hacer un tiro al blanco, poder tener los blancos bien claros a los que nosotros vamos a poder dirigir nuestras terapias. ¿Qué nos va a dar el poder hacer diagnósticos oportunos y de precisión? Evidentemente nos va a dar la capacidad de hacer una adecuada asignación de riesgo para estos niños con leucemia, y consecuentemente poder asignar un adecuado tratamiento. El tratamiento no solamente va a estar adecuado en cuanto a la capacidad de curación, sino también en cuanto al riesgo de que estos niños puedan desarrollar menores toxicidades, las menores toxicidades posibles relacionadas al tratamiento. Entonces, el diagnóstico adecuado, el diagnóstico oportuno y el diagnóstico de precisión nos van a permitir asignar el tratamiento personalizado más adecuado y menos tóxico a cada uno de nuestros niños, lo cual necesariamente se verá
repercutido en una mejor supervivencia, como sucede en otros lugares del mundo. Y bueno, esto es a lo que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Cuando llega un paciente con un cuadro clínico sugestivo de una leucemia aguda linfoblástica, tomamos un aspirado de médula ósea y vemos este tipo de células. Hasta hace muy poco tiempo, e inclusive todavía hay lugares en nuestro país en donde con esta imagen se hace el diagnóstico y se establece toda la logística que yo les acabo de mencionar. Pero si hoy día yo les mencionara o les preguntara qué tipo de leucemia tiene este paciente, pues podríamos entrar en debates, ¿no? Desde el punto de vista citomorfológico, pues podemos pensar que es una leucemia aguda mieloblástica del inmunofenotipo o del extirpe M2. Sin embargo, también por morfología podríamos pensar que es una leucemia aguda linfoblástica L2, ¿sí? Entonces, esto es como tirarle a los patos con una escopeta, con una dificultad impresionante para poder establecer un diagnóstico de certeza que nos permita también evitarles toxicidades innecesarias a los pacientes. Aquí es donde entramos hoy al tema que estamos viendo, la importancia de la inmunotipificación de las leucemias. ¿En dónde tiene importancia la inmunotipificación de las leucemias? Pues tanto en el diagnóstico como en el pronóstico y en el tratamiento. Evidentemente, el inmunofenotipo nos permite entender cuál es la ontogenia de la enfermedad, saber a qué grupo celular pertenece, pero también nos permite conocer la filogenia y el momento de la diferenciación celular en donde se dio la leucomogénesis. Esto tiene un papel muy importante, no solamente en la asignación del riesgo, sino también en el tratamiento que le vamos a dar. Como podemos ver en esta diapositiva que es sumamente vieja, desde el punto de vista temporal, pero muy práctica hoy día, es muy diferente enfrentarnos a una leucemia linfoblástica que a una leucemia mieloblástica, y es muy diferente enfrentarnos a una leucemia de inmunofenotipo T que de una leucemia de inmunofenotipo B o de linaje mieloide. Aquí es donde en el diagnóstico, desde el mismo momento del diagnóstico, una adecuada inmunotipificación nos puede ayudar y nos puede orientar a asignar el linaje, el diagnóstico, el pronóstico y, consecuentemente, el diagnóstico correcto para cada uno de nuestros pacientes. Otra de las aplicaciones que no tienen que ver tanto con la inmunotipificación, pero sí con la citometría de flujo, que es la técnica con la que podemos hacer la inmunotipificación, radica en la determinación del índice de DNA. Y esto nos permite conocer cuál es la característica del material genético que tienen estas células y, por lo tanto, asignar un pronóstico relacionado con esto. ¿A qué nos referimos con un pronóstico? Nos referimos al riesgo que va a tener esta leucemia de poder regresar o recidivar en algún momento futuro si es que no recibe el tratamiento correcto. Sabemos hoy día que las leucemias hiperdiploides tienen mejor pronóstico que aquellas que tienen aneuploidía o hipodiploidía, ¿no? Por diferentes factores que no es el caso de esta sesión. Y este es un ejemplo muy claro que tiene que ver con el seguimiento de las leucemias y el papel que tiene la inmunotipificación. Cuando tenemos un paciente con un diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica y más del 80-90% de blastos de la médula ósea, como lo vimos al inicio, pues resulta relativamente sencillo poder decir que el paciente tiene una leucemia, y esto se confirma justamente con la inmunotipificación a través de la citometría de flujo, lo cual nos va a permitir confirmar el diagnóstico. Pero ¿qué sucede una vez que nosotros hemos hecho el tratamiento de este paciente y hacemos el mismo aspirado que le hicimos al inicio y vemos esto, una médula ósea hipoplásica con una celularidad aparentemente normal? Pues resulta que cuando hacemos nuevamente el seguimiento por la inmunotipificación a través de la determinación de enfermedad mínima medible, encontramos que este paciente no se encuentra en remisión y efectivamente hay persistencia de la enfermedad, como lo demuestran estas imágenes. Esto es muy importante, ya que hoy otra de las aplicaciones trascendentales de la inmunotipificación y la citometría de flujo es el seguimiento de las leucemias a través de la determinación de la enfermedad residual mínima o medible. Y no solamente es este el impacto que tiene, sino también nos permite poder entender cuál es el proceso o la fisiología o la fisiopatología en cuanto al aclaramiento de los blastos cuando nosotros vamos dando un tratamiento.
Y esto nos permite hacer la determinación de la cantidad de enfermedad que nosotros tenemos. La enfermedad, cuando nosotros las diagnosticamos, es como un iceberg, y lo que vemos cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas es solamente la punta de este iceberg. Cuando nosotros iniciamos el tratamiento, lo único que hacemos es quitar la punta del iceberg, y de esta manera la morfología que hemos podido determinar a través de la microscopía electrónica, de la microscopía de luz, queda totalmente sobrepasada en su capacidad diagnóstica. Cuando nosotros utilizamos citometría de flujo, podemos evaluar hasta 4 logaritmos negativos la enfermedad residual que el paciente va depurando. Y de esta manera podemos ir viendo cómo la cinética de depuración o aclaramiento de los blastos a través de las diferentes etapas del tratamiento. En cada una de estas etapas nosotros tenemos puntos de corte y puntos de evaluación con valores muy claros en los cuales nosotros podemos determinar si el paciente está haciendo una depuración o un aclaramiento adecuado de la enfermedad para el momento del tratamiento en el que el paciente se encuentra. Como por ejemplo en esta línea roja, que sería como el modelo ideal de estos pacientes, en donde cada una de las fases va cumpliendo su objetivo y vamos haciendo un aclaramiento adecuado hasta llevar al paciente a la remisión y a la desaparición completa de la enfermedad. Pero ¿qué pasa justamente en las otras imágenes, en las otras líneas, en donde la enfermedad no responde y ante nuestros ojos no podemos tener la evidencia de que la enfermedad no está respondiendo? Pues justamente una herramienta de precisión como es la inmunotipificación a través de la citometría de flujo nos permite determinar enfermedad residual mínima y entender la posibilidad que este paciente tiene y el riesgo que este paciente tiene aún durante el tratamiento y aún con condiciones clínicas adecuadas de poder tener una recaída a posteriori de una manera prácticamente inminente, lo cual nos va a permitir hacer los ajustes al tratamiento de manera adecuada, sin tener que esperar a que el paciente inclusive tenga manifestaciones clínicas. Y esto lo podemos ver en múltiples reportes en donde, como ustedes pueden ver en esta barra azul, aquellos pacientes que tienen una buena respuesta al tratamiento y una buena depuración y aclaramiento de la enfermedad residual mínima, pues se va a ver reflejado en una supervivencia mayor que aquellos pacientes que tienen una inadecuada respuesta o persistencia de la enfermedad aún después del tratamiento, los cuales van a tener un mayor riesgo de recaída y consecuentemente una supervivencia menor. ¿Qué otro papel juega de manera muy importante la inmunotipificación? Pues también hoy día nos ayuda a poder establecer cuál es el linaje de estas células para buscar blancos terapéuticos. Estos blancos terapéuticos los vamos a poder direccionar a través de diferentes mecanismos, como hoy día puede ser el uso de anticuerpos monoclonales biespecíficos o terapias celulares inmunológicamente específicas como las células CARs, que hoy día son parte del desarrollo. No solamente la inmunotipificación nos va a ayudar en esto, sino también nos va a ayudar a evaluar la eficacia de estos tipos de terapias para poder saber qué tan eficientes son las terapias que nosotros estamos utilizando. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy día en nuestro país? El problema que tenemos hoy día es que esta técnica, aunque es accesible a muchos de nuestros centros, no está estandarizada. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, hay diferentes formas, inclusive no solamente de hacerlo, sino también de reportarlo. Hay quienes nos lo reportan en signos de más o menos, sabiendo si un anticuerpo es positivo o negativo. Hay quienes nos reportan en porcentajes y hay simplemente como quienes lo reportan de manera nominal. Esto hace que un paciente no pueda ser evaluado de una misma manera independientemente del sitio en donde se encuentre. Este es un ejemplo que me gustaría ponerles. Imagínense que este es el caso de un paciente con una leucemia de un inmunofenotipo pre-B que marca CD19 y CD22 durante una recaída. Cuando nosotros tenemos una adecuada inmunotipificación, podemos acceder a tratamientos específicos y, por ejemplo, dar un anticuerpo monoclonal biespecífico como el blinatumomab y ver cómo responde al tratamiento y ver cómo podemos disminuir la carga tumoral o la depuración de estos blastos. Si damos un segundo curso, aún mejora más y la respuesta es mejor. Y sin embargo, hay la persistencia de la enfermedad, pero tenemos otro anticuerpo monoclonal como el inolutumab, que es un anti-CD22, y entonces ahí disminuimos la cantidad de linfocitos que son CD22 positivos. Y aún así persiste la enfermedad,
pues también tenemos terapias blanco, que no son el motivo de esta sesión, pero que también complementan el tratamiento y podemos llevar al paciente a una remisión profunda para ser consolidado con un trasplante y posteriormente recuperar la ontogenia normal de la hematopoiesis y la recuperación de este paciente. Ya para terminar, simplemente quiero concluir cuáles son la utilidad de la citometría de flujo en nuestro medio. Evidentemente, tiene que ver con el diagnóstico, el seguimiento y la clasificación pronóstica de nuestros pacientes. Nos permite evaluar y seguir el tratamiento, así como evaluar la eficacia del tratamiento que nosotros estamos dando. Nos ayuda a detectar blancos terapéuticos que hoy día nos permiten dar terapias específicas en contra de estos mismos y hacer una terapia más selectiva, menos tóxica y más eficiente. Evaluar la expresión y eficacia de dichas terapias también nos ayuda a la citometría de flujo. El problema es trascendental en la armonización de las técnicas y los resultados para que el diagnóstico sea de precisión y nos permita que los niños, independientemente del sitio en donde sean diagnosticados, puedan ser tratados. Si bien son tratados o diagnosticados en un hospital regional, puedan llegar a instituciones como el ITO, como el Hospital General de México o el Instituto Nacional de Pediatría, a recibir terapias de consolidación como el trasplante, sin que haya errores o riesgos en fallas en el diagnóstico. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Olaya, por su muy clara presentación.